que Miguel no tiene ganas de hablar por la mañana. No sé si se me oirá bien. Ya hemos desayunado, hemos metido las cosas en las maletas y nos vamos a Roma. Vamos a ver cómo se nos da el viaje. Venga, tenemos casi 4 horas desde aquí, unas 4 horas para llegar a Roma. Vamos a ir despacito y con buena letra. Venga, vamos al lío. Buenas, llevamos una hora y media de viaje, hora y media creo, de viaje. Hemos hecho una parada porque la carretera está fatal, unos baches, que está todo el tiempo en tensión y eso, pero bueno, hemos decidido parar un poco, beber algo y estirar un poco las piernas. Bueno, pues mientras Miguel termina de hablar por teléfono, os voy a enseñar que el otro día nos caímos, no fue nada grave, estábamos medio parados y nos caímos y se nos ha jorobado un poco la maletita aquí y aquí. Venimos y nada, aquí tenemos a la máquina. Tenemos a Conchi. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range, cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain.
That's why they say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Feel low, you can still go. Go, go slow, you can still go. Go, there's no hope, you can still go. I know. ¡Wow! ¡Hala! No me lo esperaba tan grande. No, ¿Qué va? ¿Tú tampoco? O sea, yo me lo esperaba grande, pero no tan un grande. edificio y esto así, ¿verdad? La Fontana di Trevi está situada en el cruce de 3 calles, marcando el punto del Aqua Virgo, uno de los antiguos acueductos que suministraban agua a Roma. Los técnicos romanos localizaron una fuente de agua pura a solo 22 kilómetros de la ciudad, escena representada en la actual fachada de la fuente. El telón de fondo de la fuente es el Palacio Poli. 2 tritones guían la carroza en forma de concha de océano, domando sendos hipocampos. En el centro está sobrepuesto un arco del triunfo. El nicho o exedra central enmarcando a océano tiene columnas exentas para mejores luces y sombras. En los nichos flaqueando a océano, Abundancia vierte agua de su urna y Salubridad sostiene una copa de la que bebe una serpiente. Encima, unos bajorrelieves ilustran el origen romano de los acueductos. El 16 de octubre de 2017, Graziano Cecchini, un hombre de corriente ultraderechista, tiñó de color rojo la Fontana di Trevi en forma de protesta contra la política de Italia. Una leyenda tradicional sostiene que los visitantes que arrojan una moneda a la fuente aseguran su regreso a Roma. Una interpretación actual es que además 2 monedas llevan a un nuevo romance y 3 aseguran un matrimonio o un divorcio. Otra versión de esta leyenda es que trae suerte arrojar 3 monedas con la mano derecha por encima del hombro izquierdo a la fuente. En 2019 se recaudaron 1,5 millones de euros en monedas. Nosotros vamos callejeando. ¡Wow! Increíble. La Plaza de San Ignacio tiene como objetivo sorprender a los transeúntes, exaltando los contrastes de las modestas casas y la fachada de la iglesia. La iglesia
de San Ignacio de Loyola fue construida en 1626. La pintura original, terminada en 1685, fue destruida por un incendio y en el 1823 fue reproducido fielmente por Francesco Mano. Bueno, pues nos acercamos a la Plaza La Rotonda. Madre mía, yo lo flipo. En el siglo XVI se añadió a la Plaza de la Rotonda la famosa fuente que se sitúa frente al Panteón. La fuente de Delfín estaba destinada a marcar el centro de la plaza. Hasta 1847 los dueños de los puestos de pescado limpiaban los peces en la fuente de la plaza o incluso la utilizaban para guardar algunos ejemplares. 2 siglos después se le añadiría el obelisco egipcio. Un obelisco original que data de los tiempos de Ramsés II y en el que se colocó una estrella en su cima. Pero el gran protagonista de la Plaza de la Rotonda es el Panteón. La inscripción que se puede leerse en el friso del pórtico de entrada dice: Marco Agripa, hijo de Lucio, cónsul por 3ª vez. Wow, no os podéis imaginar lo grande que es esto. Qué lástima que la cámara no enseñe todo como en realidad es. El Panteón de Agripa es un antiguo templo romano, pero en la actualidad es una iglesia. Su fecha de construcción es incierta, porque Adriano optó por no inscribir el nuevo templo, pero fue terminado en el año 126. Es uno de los edificios de la antigua Roma mejor conservados, principalmente porque ha estado en uso continuo durante toda su historia. Desde el siglo VII se ha utilizado como iglesia, recibiendo actualmente el nombre de la Basílica de Santa María y los Mártires, pero siendo informalmente conocida por Santa María Rotonda. Esta es la tumba de Rafael, de 1483-1520. El óculo del techo deja pasar la lluvia a la gran sala circular. Por esta razón el pavimento es ligeramente curvo para que la lluvia vaya hacia el canal de desagüe que se encuentra en todo el perímetro. Antiguamente, en los huequitos esos que hay ahí, estaban todo lleno de estatuas, pero ya no. Esta es la capilla del crucifijo. Qué bonito, el tallado es en el atril y la mesa. No me puedo acercar, es una pena. El altar mayor. Eso de allí del centro es como un fresco. Por la claraboya
da el sol ahí, y ahí también me parece, no estoy segura, me parece que también marcaba las horas. No, miento. Con la luz del sol lo que hacía era marcar cada estatua que había en los nichos esos que os he dicho antes, ¿vale? Y no sé si también lo de las horas, pero sé que lo de las estatuas es fijo. Santa María de los Mártires. A ver, si me... Esta es la iglesia de San Luigi del Francés. Mira, de 1598 a 1601. La plaza se levantó sobre el que fue el Stadium de Domiciano, construido en el año 85 y restaurado en época del emperador Alejandro Severo en el siglo III, donde los romanos acudían a ver los agones, juegos, en que había competiciones deportivas y combates de gladiadores, y podía albergar hasta 30.000 espectadores. El estadio se conocía como Circus Agonalis. El elemento más destacado de la plaza son las tres grandes fuentes. La más importante es la Fuente de los Cuatro Ríos, situada en el centro y que data de época barroca. Su construcción se realizó entre 1648 y 1651. Representa los cuatro grandes ríos del mundo conocidos por entonces: Nilo, África; Ganges, Asia; Danubio, Europa; y Río de la Plata, América. En la zona norte está la Fuente de Neptuno, de 1574, aunque las estatuas de Neptuno y las Nereidas datan del siglo XIX. Y en el extremo sur, la Fuente del Moro de 1575, que representa a un moro de pie en una concha marina luchando con un delfín y rodeado por 4 tritones. La iglesia que se encuentra en esta plaza es la iglesia Santa Inés en Agonía, que se construyó en 1652. Según la tradición, se encontraba el lumpanar en el que Santa Inés fue forzada a desnudarse en público y a renunciar a su fe cristiana, siendo cubierta de forma milagrosa por sus cabellos, que le crecieron de forma repentina. En la fachada, una escultura del 1660 representa a Santa Inés orando en medio de su martirio.
Esta es la plaza de Santa Clara. No, Santa Chiara. Chiara. Ah. Pues Santa Chiara. Mira el entendido. Creo que ponen el móvil. Ay, te lo ponen también. Esa también tiene que ver. Vamos a Esta- verla. Está ahí abierta. No te dejan entrar. ¿Sabes? Esta es la plaza de la Minerva, yo creo. Está de Minerva. Sí. ¿Sí? Ah, no puedes entrar mucho. Pero La plaza de la Minerva. eso es. En el área ocupada actualmente por la Basílica de Santa María sopra Minerva y el antiguo convento anexo, se alzaban en época romana 3 templos paganos dedicados a Minerva, Isis y Serapis. Ya en el siglo VIII, junto a estos templos, se situaba una pequeña iglesia que el Papa Zacarías concedió a las monjas basilianas, que habían huido de Oriente. En el año 1255 se funda en este lugar una comunidad de convertidas. En 1256 se establecen los frailes dominicos que años más tarde, en 1235, obtendrán la propiedad de la iglesia. En los primeros años del siglo XIV estaba compuesta por más de 50 frailes. Durante los años de la ocupación napoleónica de Roma en 1797 y 1814, el convento se transforma en cuartel de infantería, provocándose ingentes daños. En 1871, el Estado italiano expropió la basílica y el convento, manteniéndose hasta la actualidad como su propietario. No obstante, en 1929 los frailes obtuvieron permiso para poder volver al convento y ocupar algunos pequeños espacios con el fin de atender a la basílica. El monumento fue inaugurado en 1911 para rendir homenaje a Víctor Manuel II, primer rey de Italia tras su unificación. Al construirlo surgió una gran polémica al tener que destruir numerosos edificios de gran interés. Desde 1921 tiene su famoso detalle, el altar de la patria, que acoge la tumba del soldado desconocido, un lugar en el que brilla la llama eterna y se encuentra custodiada siempre por 2 soldados. Este soldado fue asesinado en la Primera Guerra Mundial y se convirtió en el primer símbolo para todos los soldados caídos desconocidos de Italia. La base del monumento también alberga un museo de la reunificación de Italia y también hay una terraza en la parte superior donde se puede disfrutar de las vistas. La estatua de Víctor Manuel está realizada en bronce, preside el conjunto y 2 cuadrigas guiadas por la diosa Victoria coronan el pórtico de 16 columnas. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. 'Cause I feel like taking off. La iglesia fue construida entre el 1638 y 1641. Justo en el cruce hay 4 fuentes, una en cada esquina de los 4 edificios. 2 de las esculturas son figuras masculinas con barba, representando los ríos Tíber y Arno, y simbolizan las ciudades de Roma y Florencia. Las otras 2 fuentes representan a las diosas Diana y Juno, que simbolizan a la lealtad y a la fortaleza. Hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous. Is the world honestly burning? That's all I'm learning. Hope that we can make a turn and start reversing all our minds and put the work in. We got some work, man.
I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through. Gotta get through this, life is a nuisance, tie up some loose ends. I try to be human, find a solution, my evolution. A place like this, it didn't exist, we made it like this. So you can go pick the bad or the good, got a glass half wish. I know, it's easier to hide than just to lay low. Not everyone in life has got a halo. I'm standing in the red inside a payphone, just wanna break, no. I'm not gonna give in, take a last shot, Michael J. Win. No, I'm not a robot, I'm in my own skin. Never get lost when thoughts pull you in. I miss the old you, we died with a purpose. All the energy around me felt nervous, scared I would pop out fast to the surface. Had to cut it off before you made me worthless. Torn apart, I've been torn and scarred. I had a given art, but now I'm thinking smart. I'm keeping up my guard, I'm hiding every card. A royal flush of love, you never know what's hard. With a back to the mat, gonna see where I'm at. I'ma fight like I'm mad, I'ma be something that they can never be me. Nice try, but they'll see I achieve everything while they stay salty. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place